Esta semana Samir Villaverde, el empresario que recordemos está preso preventivamente por presuntamente pertenecer a una organización criminal que lideraría el propio presidente Pedro Castillo y que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha vuelto a arremeter con la misma denuncia y con un poco más de detalles en la que señala que hubo fraude para favorecer al presidente Pedro Castillo en la primera vuelta. Un fraude orquestado nada menos que con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, además del tema de Puente Tarata 3, que es el caso por el que él está preso. Entonces, nosotros ya aquí hemos dicho que por el hecho de que este es un personaje con antecedentes penales, no se debe descartar de plano una denuncia tan extraordinaria que por lo mismo, hemos dicho, debe ir acompañado de pruebas igualmente extraordinarias y contundentes que le den solidez a lo que está diciendo. Pero pasa que ya Samir Villaverde, hemos leído entre líneas lo que le ha dicho a la fiscal que lo está interrogando y a la Comisión de Fiscalización. Lo que pasa es que estoy preso, ha dicho. Entonces, ¿cómo yo accedo a esas pruebas que estoy dispuesto a entregar? ¿No? Como diciendo, si me dejan en libertad, si me cambian el régimen judicial, voy a poder acceder a ellas y entregárselas. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. ¿Es solamente estrategia legal para recuperar su libertad, para beneficiarse, o es que tiene pruebas de lo que está denunciando? Muy bien, de eso se trata el reportaje de Richard Apolo esta noche, porque lo que ha ocurrido, como les dije, en las últimas 72 horas, es que habría ya entregado una primera pieza probatoria importante. ¿En qué caso? En el caso Tarata. ¿A quiénes involucraría? Que se lo cuente Richard Apolo en el siguiente reportaje. Para muchos la imaginación de Samir Villaverde es tan grande como su lengua y sus dichos, disparando entre comillas a diestra y siniestra contra varios personajes e incluso contra el mismísimo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. No son más, dicen, que parte de una estrategia desesperada de un hombre que al parecer pretende llevarse por delante a quien sea, con tal de lograr su libertad. ¿Qué es importante en colaboración eficaz? Información oportuna, veraz, eficaz y corroborada. Pues el colaborador tiene que dar información corroborable. Sin embargo, aquella situación habría cambiado hace un par de días atrás, cuando visitado por la Fiscalía en el penal Ancón 1, donde se encuentra recluido Samir Villaverde, investigado por ser presuntamente una pieza clave en la supuesta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habría entregado al Ministerio Público su primera prueba física. En el caso Puente Tarata 3, un audio revelador de 26 minutos de duración, donde al parecer la voz cantante que se deja escuchar en supuestos actos de corrupción sería la del exministro de Transportes y Comunicaciones. Lo que se dice, doctor, es que Samir Villaverde ya habría entregado a la Fiscalía un audio del exministro Juan Silva. Yo no puedo revelar ningún tipo de información del contenido de la declaración del señor Villaverde. Le vuelvo a repetir, nosotros estamos obligados por el Código Procesal Penal a guardar reserva. Pero esta semana Samir Villaverde no solo ha brindado ante la Fiscalía detalles sobre Puente Tarata 3, sino además, desde el penal, Villaverde García le dijo a la Comisión de Fiscalización del Congreso haber sido testigo de una conversación telefónica en plena revisión de impugnaciones tras la segunda vuelta presidencial, desde los teléfonos de Vladimir Mesa y Bruno Pacheco, para que según Villaverde, Pedro Castillo y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se comuniquen y de esa forma quede claro, afirma el investigado, que la diferencia de votos se mantendría en favor del entonces candidato Castillo. ¿Quién era el contacto directo para que Vladimir Mesa se reúna a fin de quebrantar la voluntad popular en las últimas elecciones ante el Jurado Nacional de Elecciones? El señor Salas Arenas, directamente, ya que cuando estaba con Bruno Pacheco, Silvia Barrera y Vladimir Mesa durante toda la campaña, yo mismo veía cómo le mandaba WhatsApp si él no lo mostraba, y cómo Bruno Pacheco hablaba con el candidato Pedro Castillo, y todo el tiempo con el nerviosismo de que por qué demora tanto,
Y para darle tranquilidad a Castillo, lo que le dicen es ponlo ¿no es cierto?, a Pedro Castillo. Le dicen a Pacheco, ponlo en altavoz. Yo voy a poner en altavoz al señor Salas Arenas y que hablen entre ellos, que le dice que no se preocupe, que usted es el próximo presidente del Perú. El otro le agradece por la labor, ¿no es cierto? Y creo que un par de palabras más se cruzan y se acabó la comunicación. ¿Cómo corroborar eso? Bueno, el señor Villaverde dice que tiene audios y videos de todo eso. Por 2 semanas consecutivas hemos intentado, sin éxito, contactarnos con Vladimir Mesa Villarreal, un hombre que ha tomado una relevancia inusitada tras ser señalado por Samir Villaverde como el hombre que, tras supuestamente haber dado una manito a Pedro Castillo en el Jurado Nacional de Elecciones, en una operación que habría costado $3 millones, no solo habría cobrado con creces la ayudadita, sino habría sido Mesa, dice Villaverde, quien en realidad contactó en agosto del 2021 a Karelin López con el poder de turno. Para que desde entonces, refiere Samir, López Arredondo se convierte en el alfil de Mesa dentro de Palacio de Gobierno, para así, supuestamente, tener participación en futuros negocios ilícitos. Bueno, el señor Villaverde ha sido claro también ante el Congreso y lo ha dicho, no hay una relación anterior entre el señor Pacheco y la señora López Arredondo. Esa relación se genera posteriormente a la designación del señor Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno. El señor Vladimir se ha beneficiado a través de sus empresas familiares con este beneficio del trabajo que ha hecho. Si ustedes pueden revisar los ingresos a Palacio de Gobierno por parte del señor Vladimir Mesa, posterior a la reunión del 14 de agosto, entra Vladimir Mesa a hablar con Bruno Pacheco. Posterior a esa reunión, entra la señora Karelin López a hablar con el presidente de la República, demorándose un promedio de más de 1 hora. Ahí, en ese momento, es donde que cerraron el tema para que la señora Karelin López sea la operadora de gobierno y tenga acceso a todas las entidades públicas. Según Julio Rodríguez, abogado del investigado Samir Villaverde, dice que su defendido le contó que cuando un medio de comunicación captó en noviembre del año pasado a Karelin López Arredondo en la casa de Zarratea en Breña, la lobista, ahora convertida en colaboradora eficaz, tenía menos de 4 meses de conocer a Bruno Pacheco por intermedio de Vladimir Mesa, quien dicen cuadraba la mesa. Que aquella historia de que Bruno Pacheco Castillo habría sido su profesor de catequesis y que lo unía a él una supuesta amistad de larga data, no se ajustaría a la verdad. Lo cierto, según Samir Villaverde, es que tras convertirse supuestamente Karelin López en la representante de Vladimir Mesa ante Bruno Pacheco y Pedro Castillo, López Arredondo habría ganado poco a poco terreno en cuanto a influencia en Palacio de Gobierno y supuestamente en los negocios ilícitos. El fiscal Vela ha dicho algo como que Samir ha tratado como desacreditar lo dicho por ya Karelin López. Me sorprende a mí también las declaraciones del fiscal Vela porque él como fiscal se ha visto claramente cómo han actuado en las colaboraciones en el tema del abajato, ¿no? Y que se sabe pues que los colaboradores a veces tienen versiones encontradas porque tienen perspectivas distintas. Lo que importa no es lo que diga uno, lo que diga el otro. O sea, al final del camino lo que importa es quién puede probar lo que dice. Mira, Samir podría dar información respecto, sería lo ideal, de nueva gente, de nuevos hechos, pero podría dar también información tendiente a corroborar lo que ya dijo Karelin. ¿Por qué? Porque el fiscal lo que necesita es tener, ¿no es cierto?, suficientes medios de investigación para llevar en su momento al juez a la convicción, más allá de toda duda razonable, para dictar una sentencia condenatoria. El ascenso de Karelin López dentro del círculo de poder en Palacio habría sido, según Villaverde, meteórico, ganándose rápidamente la confianza de Bruno Pacheco, quien al parecer, tras la aparición de Karelin López en escena, fue dejando de lado a sus antiguos aliados y amigos, como el propio Samir Villaverde, pero sobre todo a Silvia Barrera.
el poder de Carelín y su talento, entre comillas, para hacer negocios, habrían ocasionado celos y enfrentamientos entre, por ejemplo, Carelín López y los sobrinos del presidente Castillo. Uno de ellos, actualmente en fuga, junto a Pacheco. Sobrinos que, por cierto, se paseaban por la ciudad en autos y camionetas de las empresas de Samir Villaverde y también disfrutaban de departamentos como el de Magdalena, costeados, investiga la Fiscalía, por Samir Villaverde, a cambio, según el Ministerio Público, que los sobrinos presidenciales sean la palanca de Samir en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todos estos hechos que se ven en los medios de conflictos entre la señora Carelín López y los sobrinos del presidente y el señor Segundo Sánchez, el dueño de la Cancha Ratea, y otros exministros, es por la hegemonía del poder. La señora quería copar todas las entidades públicas, no solamente el tema de los $20.000, producto del cobro de cupos a los policías, sino de los 2 millones de soles que le dio al señor Bruno Pacheco para entregarle al presidente de la República producto del biodiesel. Suena un poco feo, pero a ver, vamos a decir, la colaboración eficaz es un instrumento para delincuentes. No es un instrumento para caballeros, ¿no es cierto? Es un instrumento para que quien ha participado en la comisión de delitos, sobre todo en el interior de una organización criminal, brinde información que les sirva para mejorar su situación jurídica en cuanto a la pena. Volviendo al inicio del reportaje respecto a la segunda vuelta electoral, Samir Villaverde le habría contado a su abogado Julio Rodríguez que tras la segunda vuelta fue junto a Silvia Barrera, testigo presencial de cómo Vladimir Meza habría sacado su celular y llamado supuestamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, mientras Bruno Pacheco, en simultáneo, llamaba al entonces candidato Pedro Castillo para que en altavoz, finalmente, ambos personajes, dice, finiquitaran lo de las impugnaciones de los votos que permitirían la victoria de Pedro Castillo. ¿Y cómo acredita él que en efecto se produjo esa videoconferencia? Y dice con Salas Arenas, pero Salas no manejaba pues el proceso electoral porque era miembro del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ¿quién es el que manejó el proceso electoral? La OPE. Jurado Nacional de Elecciones es el que se encarga de resolver, ¿no es cierto?, los reclamos o los conflictos generados al interior del proceso electoral. Para la gente es algo alucinado que se haya producido un fraude. Hay un error cuando se piensa que acá se ha buscado cambiar los votos de cada ciudadano. Esto es evidentemente imposible. Lo que hicieron fue articular en determinados lugares donde ellos sabían que no tenían posibilidad alguna de que hubiesen personeros. Ahí hicieron manipulación de votos, pero lo importante no era eso. Lo más importante era cuando vienen las impugnaciones de esos casos como de otros. Entonces, si impugnaban eso y no pasaba, pero impugnaban lo de los demás y eso sí pasaba. Entonces, vas subiendo tus votos en virtud de que le bajas los votos a otros al mismo tiempo. Finalmente, en cuanto al audio de 26 minutos de duración, al parecer entregados hace 2 días por Samir Villaverde a la Fiscalía, en los que se dejaría escuchar en supuestos negocios ilícitos al exministro Juan Silva, esto sería una prueba no solo de la existencia, al menos en audios, en relación al caso Tarata, sino además dejaría en claro las intenciones del hoy inquilino de Ancon 1 de convertirse, de una vez por todas, en colaborador eficaz. Los involucrados en esta denuncia de Samir Villaverde,